Un espejo. Luisiana, 1823. La familia Woodruff cubre todos los espejos de la casa cuando alguien muere. Es tradición. Los espíritus no deben quedar atrapados. Pero olvidaron uno. Desde entonces, huellas de manos aparecen en el cristal. Siempre las mismas. Una mujer. 2 niños. Limpian el espejo. Las huellas regresan. Cambian el cristal. Las huellas regresan. Han pasado 200 años. El espejo sigue allí. Y ellos también. Mertels Plantaschen, Luisiana. 10 asesinatos según la leyenda. Solo uno verificado. Pero algo permanece en esa casa. Algo que nunca se fue. La historia de Mertels Plantaschen comienza mucho antes de los fantasmas. Comienza con un hombre huyendo de la justicia. 1794. David Bradford era un abogado exitoso en Pensilvania. Tenía una buena vida. Una familia respetable. Pero entonces llegó la rebelión del whisky. Los granjeros de Pensilvania se rebelaron contra un nuevo impuesto federal sobre el whisky. Bradford se unió a ellos. No solo se unió. Se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la rebelión. Organizó protestas. Incitó la violencia. Atacó la casa de un inspector de impuestos. El gobierno federal respondió con fuerza. El presidente George Washington personalmente lideró un ejército de 13,000 hombres para sofocar la rebelión. Los líderes fueron buscados para ser arrestados y juzgados por traición. Bradford huyó. Abandonó Pensilvania en medio de la noche. Dejó atrás su carrera legal, su reputación, su vida entera. Viajó hacia el sur, buscando un lugar donde el gobierno federal no pudiera encontrarlo. Llegó a West Feliciana Parish, Luisiana, territorio español en ese momento. Un lugar donde un fugitivo estadounidense podría desaparecer. Compró 650 acres de tierra en las afueras de lo que eventualmente se convertiría en Saint Francisville. Bradford construyó una casa modesta en 1796. La llamó Laurel Grove. 8 habitaciones. Suficiente para él, su esposa Elizabeth y sus 5 hijos. La casa estaba rodeada de robles cubiertos de musgo español. Tierra fértil. Un nuevo comienzo. Pero Bradford nunca olvidó lo que había dejado atrás. Vivió bajo un nombre falso durante años. Siempre mirando por encima del hombro. Esperando que alguien viniera a arrestarlo. Finalmente, en 1800, el presidente John Adams le otorgó un indulto completo. Bradford era libre. Podía regresar a Pensilvania si quería. Pero no lo hizo. Luisiana se había convertido en su hogar. Bradford murió en 1808. Dejó Laurel Grove a su familia. Su hija Sarah Matilda Bradford eventualmente heredaría la propiedad. En 1817, Sarah se casó con un abogado llamado Clark Woodruff. Clark era ambicioso. Vio el potencial de la plantación. No solo como una casa sino como un negocio. Bajo la administración de Woodruff, Laurel Grove se transformó. Expandió la casa. Agregó habitaciones. Compró más tierra. Compró esclavos. Muchos esclavos. Para 1820, la plantación producía algodón e índigo. Clark Woodruff se había convertido en un hombre rico. Un hombre poderoso en la comunidad. Un juez respetado. Sarah y Clark tuvieron 4 hijos juntos. Mary, Octavia, Cornelia, James. Una familia feliz según todas las apariencias. Una vida próspera en la plantación que ahora se conocía como Mertels. Nadie sabe exactamente cuándo el nombre cambió de Laurel Grove a Mertels. Algunos dicen que fue por los arbustos de arrayán que crecían abundantemente en la propiedad. Otros sugieren razones diferentes. Pero para 1820, Mertels Plantaschen era su nombre. Y fue aquí, en esta casa construida por un fugitivo y expandida por un juez ambicioso, donde comenzaría una de las historias de fantasmas más famosas de Estados Unidos. Una historia que involucra a una esclava. Un crimen terrible. Y un espejo que supuestamente atrapa almas. Pero primero, necesitamos entender quién era Clark Woodruff realmente. Porque lo que sucedió en Mertels Plantaschen no puede separarse del hombre que la controlaba. Clark Woodruff era un hombre de su tiempo. Eso significa que era un esclavista. Poseía seres humanos. Los obligaba a trabajar en sus campos de algodón e índigo. Los trataba como propiedad. Pero incluso para los estándares de la época, Woodruff tenía una reputación particular. Era conocido por su crueldad, por su temperamento, y por algo más. Entre los esclavos que trabajaban en la casa principal había una joven. Los registros no preservan su nombre real.
La historia la conoce como Chloé, pero ese nombre probablemente fue inventado décadas después. Para nuestros propósitos, la llamaremos Chloé porque así es como la leyenda la recuerda. Chloé trabajaba dentro de la casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los niños Woodruff. Era un trabajo preferible a los campos de algodón bajo el sol abrasador de Luisiana. Pero venía con sus propios horrores. Clark Woodruff, según la leyenda, había convertido a Chloé en su amante. No era consensual. No podía serlo. Ella era su propiedad. No tenía poder para negarse. Esta era la realidad brutal de la esclavitud en el sur antebellum. Chloé sabía que su posición era precaria. En cualquier momento, Woodruff podría cansarse de ella, enviarla de vuelta a los campos, venderla a otra plantación, separarla de cualquier conexión que hubiera formado. Su supervivencia dependía de mantenerse valiosa para él. Desarrolló un hábito. Escuchaba conversaciones. Se paraba cerca de puertas. Presionaba su oído contra paredes. Quería saber qué estaba planeando Woodruff. ¿Qué estaba pensando? Si estaba considerando deshacerse de ella. Un día, Woodruff la atrapó, escuchando en una puerta, espiando una conversación privada entre él y sus asociados de negocios. Lo que sucedió a continuación varía según quien cuente la historia. Pero la versión más común es esta: Woodruff ordenó que le cortaran una oreja a Chloé, como castigo, como advertencia, como demostración de poder. No sabemos si esto realmente sucedió. No hay registros históricos que lo confirmen. Pero la leyenda dice que sí, y que Chloé, después de perder su oreja, comenzó a usar un turbante verde para ocultar la desfiguración. Si la historia es verdadera, podemos imaginar el terror de Chloé, el dolor físico, la humillación, el conocimiento de que esto podría ser solo el comienzo de castigos peores. Y según la leyenda, Chloé tomó una decisión desesperada. Decidió enfermar a la familia Woodruff. Solo un poco, lo suficiente para que necesitaran cuidados. Y entonces ella los cuidaría, demostraría su valor, se haría indispensable. Woodruff no podría deshacerse de ella si dependía de ella para cuidar a su familia enferma. Era un plan desesperado, peligroso, pero Chloé estaba desesperada. Sabía de plantas venenosas. Muchos esclavos lo sabían. Conocimiento transmitido. Oleander, adelfa, hermosas flores rosas o blancas, extremadamente venenosas. Chloé recogió hojas de oleander, las hirvió, las redujo, extrajo el veneno y lo mezcló en un pastel. Era el cumpleaños de una de las hijas Woodruff. Chloé horneó un pastel especial, hermoso, decorado y envenenado. Según la leyenda, Chloé no quería matar a nadie, solo enfermarlos, pero calculó mal la dosis. O tal vez no entendía completamente cuán potente era el veneno de oleander. Sarah Woodruff comió el pastel. Sus dos hijas, que celebraban el cumpleaños, también comieron. Los síntomas comenzaron rápidamente: náuseas, vómitos, dolor abdominal severo, confusión, convulsiones. No había tratamiento efectivo para el envenenamiento por oleander en 1823. Los médicos fueron llamados. Intentaron todo lo que sabían, pero era inútil. Sarah Woodruff murió. Tenía 31 años. Sus dos hijas, Cornelia y James, también murieron. Solo Mary y Octavia sobrevivieron. La casa entró en luto. Siguiendo la tradición de la época, todos los espejos en la casa debían cubrirse. Se creía que los espejos podían atrapar las almas de los muertos. Los espejos cubiertos permitían que los espíritus pasaran al más allá sin quedar atrapados en el mundo de los vivos. Pero en el caos y la tristeza, un espejo fue olvidado. Un gran espejo ornamentado en el pasillo cerca del comedor permaneció descubierto. Y según la leyenda, las almas de Sarah Woodruff y sus dos hijos quedaron atrapadas dentro. Pero volvamos a Chloé. Cuando se descubrió lo que había hecho, o cuando se sospechó, su destino estaba sellado. No fue Clark Woodruff quien decidió su castigo. Fueron los otros esclavos. Estaban aterrorizados. Si se descubría que una esclava había envenenado a la familia del amo, todos sufrirían. Las represalias serían brutales. Todos los esclavos de la plantación podrían ser castigados, vendidos, asesinados. Los esclavos tomaron la decisión. Chloé tenía que morir. Y tenía que ser obvio que habían sido ellos quienes la castigaron. Para protegerse a sí mismos, la colgaron de un árbol, un roble grande cubierto de musgo español.
la misma noche que murieron Sara y sus hijos. Su cuerpo fue dejado colgando como advertencia, como prueba de que los esclavos no tolerarían tal traición. Después, bajaron su cuerpo, lo ataron con piedras pesadas y lo arrojaron al río Mississippi. Esta es la leyenda de Chloe, la historia que se cuenta en Myrtle's Plantation, la explicación de por qué la casa está embrujada. Pero hay un problema grande. La historia probablemente no es verdad. Los registros históricos cuentan una historia diferente. Sarah Matilda Woodruff murió en julio de 1823. La causa de muerte registrada, fiebre amarilla. Sus hijos murieron poco después, también de fiebre amarilla. La fiebre amarilla era común en Luisiana en esa época, transmitida por mosquitos. Mortal. Mató a miles. No había nada extraño en que una familia completa sucumbiera a la enfermedad. No hay registros de una esclava llamada Chloe. No hay registros de envenenamiento. No hay registros de un ahorcamiento. Entonces, ¿de dónde vino la historia? Nadie lo sabe con certeza. Probablemente fue inventada décadas o incluso un siglo después. Tal vez por propietarios que querían hacer que la plantación pareciera más interesante, más espeluznante, más vendible como atracción turística. Pero aquí está lo extraño. A pesar de que la historia de Chloe probablemente es falsa, la gente sigue viendo cosas en Myrtle's Plantation. Sigue experimentando fenómenos que no pueden explicar. El espejo en el pasillo. El que supuestamente quedó descubierto. La gente ha reportado ver huellas de manos aparecer en el cristal. Huellas pequeñas, como de niños. Y huellas más grandes, como de una mujer adulta. Las huellas aparecen incluso después de que el espejo ha sido limpiado. Reaparecen en cuestión de horas o días. Siempre en el mismo lugar. Siempre del mismo tamaño. El espejo ha sido reemplazado varias veces a lo largo de los años. Nuevo cristal. Nuevo marco. Pero las huellas siempre regresan. Como si algo estuviera marcando el espejo desde dentro. Los visitantes reportan sentir frío repentino cuando se paran frente al espejo. Una sensación de ser observados. Algunos dicen que han visto figuras en el reflejo. Una mujer. Niños. Que aparecen por un momento y luego desaparecen. Y hay más. Mucho más. La gente ha visto una figura con un turbante verde caminando por los terrenos de la plantación. Aparece cerca de los robles. Se mueve lentamente, como buscando algo. Cuando alguien se acerca, desaparece. Fotografías tomadas en la plantación a veces muestran anomalías. Orbes de luz. Manchas borrosas. Y en una fotografía famosa tomada en 1992, lo que parece ser la figura de una mujer con un turbante parada entre los árboles. Nadie estaba allí cuando se tomó la foto. Los empleados que trabajan en la plantación, que ahora opera como un bed and breakfast, tienen sus propias historias. Escuchan pasos en habitaciones vacías, puertas que se cierran solas, objetos que se mueven de donde fueron dejados. Una empleada de limpieza reportó haber visto huellas de niños aparecer en el piso recién trapeado, como si niños invisibles hubieran corrido a través del agua. Las huellas se formaron mientras ella miraba. No había nadie allí. Otro empleado escuchó risas de niños viniendo del segundo piso. Subió a investigar. Las habitaciones estaban vacías. Pero la risa continuó. Juguetona. Inocente. Y luego se detuvo abruptamente. Myrtle's Plantation había comenzado como el refugio de un fugitivo. Se había convertido en la escena de muertes trágicas. Y ahora, 200 años después, algo permanecía. Algo que la gente no podía explicar. Pero la historia de Myrtle's Plantation no termina con Sarah Woodruff y sus hijos. No termina con Chloe. Hay más muertes. Más tragedias. Y al menos una que está completamente verificada. Después de la muerte de Sarah Woodruff y sus hijos, Clark Woodruff se volvió a casar. Continuó viviendo en Myrtle's Plantation. Continuó siendo juez. Continuó siendo esclavista. Pero algo había cambiado en la casa. Los sirvientes comenzaron a susurrar sobre cosas extrañas. Sonidos que no podían explicar. Movimientos en las sombras. La sensación de ser observados cuando estaban solos. Clark murió en 1851. La plantación pasó por varias manos. Cada propietario agregaba su propia capa a la historia de la casa. Y algunos agregaban sus propias tragedias. En 1854, Ruffin Gray Stirling compró Myrtle's Plantation. Stirling era un hombre de negocios exitoso. Vio la plantación como una inversión.
una forma de expandir su fortuna. Stirling y su esposa Mary Catherine Cobb tuvieron 9 hijos. La casa se llenó de vida otra vez. Niños corriendo por los pasillos. Risas. Gritos de juego. Una familia grande y bulliciosa. Pero Luisiana en los años 1850 era un lugar peligroso. Las enfermedades eran comunes. La fiebre amarilla. La tuberculosis. El cólera. La medicina era primitiva. Los niños morían con frecuencia aterradora. Varios de los hijos de Stirling murieron jóvenes. La tuberculosis se los llevó uno por uno. Las habitaciones del segundo piso, donde los niños dormían, se convirtieron en salas de enfermos. Luego en salas de muerte. Las leyendas dicen que algunos de estos niños nunca se fueron realmente. Que sus espíritus permanecieron en las habitaciones donde habían muerto. Jugando. Riendo. Esperando. Los empleados modernos de Mertels Plantaschen reportan escuchar niños jugando en el segundo piso cuando saben que no hay niños en la casa. Escuchan el sonido de una pelota rebotando. Pasos corriendo. Risas que se desvanecen cuando suben a investigar. Pero nada de esto está verificado históricamente. Son historias. Leyendas. Experiencias anecdóticas que podrían tener explicaciones racionales. Sin embargo, hay un evento en Mertels Plantaschen que está completamente documentado. Un evento que incluso los escépticos no pueden negar. Un asesinato real. 1865. La guerra civil acababa de terminar. El sur estaba en ruinas. La economía había colapsado. El sistema de esclavitud había sido abolido. Las plantaciones que habían dependido del trabajo esclavo luchaban por sobrevivir. Ruffin Stirling había muerto en 1854. Mucho antes de la guerra. Su viuda, Mary Catherine Cobb, había mantenido la plantación funcionando a través de los años de guerra. Pero era vieja, cansada. Necesitaba ayuda para administrar las tierras. Su hija Sarah Mulford estaba casada con un abogado llamado William Drew Winter. En diciembre de 1865, Mary contrató a Winter como su agente y abogado. Le dio el uso de Mertels Plantaschen como su hogar a cambio de su ayuda administrando las propiedades. Winter se mudó a Mertels con Sarah y sus 6 hijos. Intentó mantener la plantación rentable en la economía postguerra. No fue fácil. Las deudas se acumulaban. La tierra que alguna vez había sido valiosa ahora valía una fracción de su precio anterior. Para 1867, Winter estaba en bancarrota. Mertels Plantaschen fue vendida por el gobierno de Estados Unidos para pagar deudas. Winter logró recomprarla eventualmente, pero el estrés financiero era constante. Y había otros problemas. Luisiana después de la guerra civil era violenta. Antigua confederados resentidos. Soldados de la Unión impopulares. Esclavos recién liberados navegando un mundo donde oficialmente eran libres pero prácticamente seguían siendo vulnerables. Bandidos. Ladrones. Asesinatos. Winter, como abogado y hombre prominente, tenía enemigos. O al menos eso es lo que sugiere lo que sucedió después. La noche del 16 de enero de 1871. Winter estaba en casa con su familia. Era tarde. La casa estaba tranquila. Los niños dormían arriba. Winter escuchó un sonido afuera. Pasos en el porche delantero. Una voz llamándolo. Alguien exigiendo verlo. Winter se levantó. Caminó hacia la puerta principal. La abrió. Un disparo atravesó la noche. La bala golpeó a Winter en el pecho. Cerca del corazón. Cayó hacia atrás, sangrando. Sarah escuchó el disparo. Corrió hacia el pasillo. Vio a su esposo en el suelo. Herido. Desesperado. Winter no estaba muerto. Todavía no. Intentó moverse. Intentó entrar en la casa. Intentó alejarse de la puerta. Se arrastró. Gateó. Dejando un rastro de sangre en el suelo. Llegó a las escaleras. Comenzó a subir. Cada escalón era agonía. Cada movimiento lo acercaba más a la muerte. La leyenda dice que Winter logró subir 17 escalones antes de colapsar. Murió en el 17º escalón. Sus últimas palabras fueron para Sarah, diciéndole que lo amaba, diciéndole que cuidara a los niños. Esa es la leyenda. La realidad es probablemente menos dramática. Winter fue llevado al interior después de recibir el disparo. Murió poco después. El 17º escalón es un detalle agregado más tarde para hacer la historia más espeluznante. Pero lo que no es leyenda es esto: William Drew Winter fue asesinado en el porche de Mertels Plantaschen. Eso es un hecho histórico verificado. Hay registros.
certificados de defunción, artículos de periódicos. El asesino nunca fue identificado, nunca arrestado. El caso quedó sin resolver. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién mató a William Winter o por qué. Y aquí es donde las cosas se ponen extrañas. Las personas que visitan Mertels Plantaschen reportan experiencias extrañas en las escaleras, específicamente en el área alrededor del 17º escalón. Algunos dicen que sienten un frío repentino cuando pasan por ese escalón. Otros dicen que sienten como si alguien los empujara, como si una fuerza invisible tratara de apartarlos del escalón. Fotografías tomadas de las escaleras a veces muestran manchas oscuras en los escalones, manchas que parecen sangre. Las manchas aparecen incluso después de que las escaleras han sido limpiadas a fondo, incluso después de que la alfombra ha sido reemplazada. En 2001, el programa de televisión Unsolved Mysteries llegó a Mertels Plantaschen. Querían filmar un segmento sobre la casa embrujada. Trajeron cámaras, equipo de audio, un equipo completo de producción. Desde el primer día, experimentaron problemas técnicos. Las cámaras fallaban sin razón. Las baterías completamente cargadas se drenaban en minutos. El equipo de audio captaba interferencias extrañas, voces susurrantes en las grabaciones que nadie había escuchado durante la filmación. El equipo estaba acostumbrado a filmar en lugares supuestamente embrujados. Habían estado en docenas. La mayoría no mostraba nada inusual. Pero Mertels era diferente. Un camarógrafo reportó sentir que alguien le tocaba el cuello mientras filmaba en el segundo piso. Se giró. No había nadie detrás de él, pero sintió claramente dedos fríos, presionando su piel. Otro miembro del equipo vio una sombra moverse por el pasillo. No una sombra normal proyectada por la luz. Una figura oscura que se movía independientemente, que parecía tener forma humana pero sin características definibles. Durante una toma nocturna en las escaleras, todos los miembros del equipo escucharon pasos, subiendo las escaleras. Nadie estaba subiendo. Las cámaras estaban rodando. Capturaron el sonido claramente. Pasos distintos, uno tras otro, deteniéndose exactamente en el 17º escalón. Cuando revisaron el metraje, había algo más. En un fotograma, por una fracción de segundo, apareció lo que parecía ser una figura arrodillada en los escalones, borrosa, translúcida, y luego desapareció. El episodio se emitió. Millones lo vieron. Mertels Plantaschen se volvió aún más famosa. Las reservas del Bed and Breakfast se dispararon. Todo el mundo quería experimentar algo paranormal por sí mismos. En 2005, Ghost Hunters llegó. El equipo TAPS, Jason Haves y Grant Wilson, profesionales que abordaban las investigaciones paranormales con escepticismo científico. Querían pruebas, evidencia que pudiera resistir el escrutinio. Pasaron toda la noche en Mertels Plantaschen. Configuraron múltiples cámaras, grabadoras de audio, detectores electromagnéticos, monitores de temperatura. Durante la investigación, sus detectores electromagnéticos se dispararon repetidamente sin causa aparente. Las lecturas mostraban picos masivos de actividad electromagnética que aparecían y desaparecían sin patrón. En el espejo del pasillo, uno de los investigadores captó algo extraño con una cámara térmica. Un punto frío que se movía a través de la superficie del cristal. No había explicación para ello. El espejo debería haber estado a temperatura ambiente uniforme, pero claramente había algo más frío moviéndose sobre él. Las grabadoras de audio capturaron varios fenómenos de voz electrónica. En una grabación tomada en el segundo piso, cuando los investigadores preguntaron ¿hay alguien aquí con nosotros?, la reproducción mostró una voz femenina respondiendo sí. Nadie había escuchado la voz en tiempo real. En otra grabación del comedor, cerca del espejo, una voz susurró algo que sonaba como ayúdame. La voz era débil pero audible. Y definitivamente no era de ninguno de los investigadores. Jason y Grant, que habían desacreditado muchas ubicaciones supuestamente embrujadas, llegaron a una conclusión cautelosa. No podían explicar todo lo que habían experimentado. No podían descartar que algo genuinamente paranormal estuviera ocurriendo en Mertels Plantaschen. Pero las investigaciones televisadas fueron solo el comienzo. Equipos de investigación paranormal independientes comenzaron a visitar regularmente. Y algunos experimentaron cosas aún más intensas. Un equipo de Baton Rouge visitó en 2007. Trajeron equipos sofisticados, cámaras de espectro completo, grabadoras digitales de alta calidad, software de análisis de voz.
Estaban investigando el segundo piso alrededor de la medianoche. Uno de los investigadores, una mujer llamada Rebecca, estaba parada en el pasillo con una grabadora de voz. Estaba haciendo preguntas en voz alta. Si hay alguien aquí, ¿puede hacerse conocer? De repente, sintió algo jalando su cabello. No un toque suave. Un tirón fuerte. Como si alguien hubiera agarrado un puñado de cabello y lo hubiera jalado hacia atrás. Rebecca gritó. Los otros investigadores corrieron hacia ella. Ella estaba pálida. Temblando. Mostró su cuero cabelludo. Había marcas rojas donde su cabello había sido jalado. Revisaron las grabaciones de video. La cámara había estado apuntando hacia Rebecca. En el video, su cabello claramente se mueve. Se levanta. Como si manos invisibles lo jalaran. Pero no hay nadie cerca de ella. El equipo continuó la investigación, pero Rebecca se negó a quedarse sola en ninguna habitación después de eso. En la misma visita, otro investigador experimentó algo en las escaleras. Estaba parado en el 17º escalón tomando lecturas electromagnéticas. De repente, sintió que algo lo empujaba. Un empujón fuerte en la espalda. Perdió el equilibrio. Casi cayó por las escaleras. Se agarró del pasamanos a tiempo. Miró hacia atrás. No había nadie allí. Pero el empujón había sido real. Físico. Había sentido claramente manos contra su espalda. El equipo de Baton Rouge nunca regresó a Mertels Plantation. Dijeron que la experiencia había sido demasiado intensa. Demasiado real. No estaban preparados para contacto físico con lo que sea que habita la casa. Otros equipos tuvieron experiencias similares. Un investigador de Nueva Orleans reportó haber sido arañado. Estaba solo en una habitación del segundo piso. Sintió un dolor agudo en su brazo. Miró hacia abajo. 3 líneas rojas, como arañazos de uñas, habían aparecido justo frente a sus ojos. Otro investigador reportó haber sentido que algo le susurraba directamente al oído. No fue una voz lejana. Fue como si alguien estuviera parado justo detrás de él, tan cerca que pudo sentir el aliento en su oreja. El susurro dijo algo que sonaba como vete. Claro, definitivo, amenazante. El investigador salió de la habitación inmediatamente. No esperó. No trató de capturar más evidencia. Simplemente se fue. Pero no todos los encuentros son amenazantes. Algunos son extrañamente emotivos. Casi tristes. Una investigadora llamada María visitó Mertels en 2010. Estaba en el comedor, parada frente al espejo, mirando el cristal ornamentado, pensando en la historia de Sarah Woodruff y sus hijos. María sintió algo que describió como una abrumadora tristeza. No era su propia tristeza. Era algo externo. Como si pudiera sentir las emociones de otra persona. Dolor, pérdida, añoranza. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. No estaba triste. No tenía razón para llorar. Pero no podía detenerse. Entonces, en el espejo, vio algo. Una figura borrosa detrás de su propio reflejo. Una mujer, parada justo detrás de ella. María se giró. No había nadie allí. Miró de nuevo al espejo. La figura se había ido. Pero la tristeza permaneció. Durante horas después de dejar Mertels Plantation, María no pudo sacudirse el sentimiento. Como si hubiera absorbido el dolor de alguien más. Como si Sarah Woodruff, o quien quiera que esté atrapada en ese espejo, hubiera compartido su sufrimiento con ella. Los propietarios de Mertels Plantation han cambiado varias veces a lo largo de los años. Cada propietario ha tenido que lidiar con la reputación de la casa. Algunos la han abrazado. La han comercializado. Han convertido el aspecto embrujado en una atracción turística. Otros han tratado de minimizarla. De enfocarse en la historia real en lugar de las leyendas. De presentar Mertels como un sitio histórico importante en lugar de una casa de horror. Pero independientemente del enfoque del propietario, los fenómenos continúan. Los huéspedes siguen reportando experiencias. Los empleados siguen teniendo encuentros que no pueden explicar. Una empleada que trabajó como guía turística durante 5 años contó su experiencia. Dijo que al principio era escéptica. No creía en fantasmas. Pensaba que toda la historia embrujada era solo marketing. Pero después de trabajar allí durante 6 meses, cambió de opinión. Había visto demasiadas cosas que no podía explicar. Había escuchado demasiados sonidos que no tenían fuente. Había sentido demasiadas presencias que no debían estar allí. La experiencia que finalmente la convenció sucedió una tarde.
Estaba sola en la casa cerrando después de un tour. Estaba en el segundo piso verificando que todas las puertas estuvieran cerradas. Escuchó claramente la voz de una niña, cantando una canción infantil, dulce, inocente. Venía de una de las habitaciones al final del pasillo. La guía se acercó a la habitación. La puerta estaba cerrada. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Pero la canción continuó durante unos segundos más. Y luego se detuvo. La guía salió de la casa. Decidió que las puertas podían esperar. Regresó al día siguiente durante el horario normal cuando había otras personas alrededor. La presencia más reportada en Mertels Plantaschen sigue siendo Chloe. O más específicamente, una mujer con un turbante verde. Los visitantes la ven caminando por los terrenos, entre los robles, cerca del lugar donde supuestamente fue colgada. Siempre la describen igual. Una mujer joven, afroamericana, vestida con ropa simple del siglo XIX, con un turbante verde cubriendo su cabeza. Su expresión es triste, como si estuviera buscando algo, o esperando algo que nunca llega. Cuando la gente intenta acercarse a ella, desaparece, a veces gradualmente, desvaneciéndose como humo, otras veces instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. Una foto tomada en 1992 por la dueña de la época se volvió famosa. Era una foto de los terrenos tomada para documentación de seguros. Cuando la foto fue revelada años después, alguien notó una figura entre los árboles. La figura parece ser una mujer, con algo en la cabeza que podría ser un turbante, parada parcialmente oculta detrás de un árbol. Nadie estaba allí cuando se tomó la foto. Los escépticos argumentan que es pareidolia. El cerebro humano viendo patrones donde no existen. Sombras y luz creando la ilusión de una figura. Pero los creyentes señalan los detalles. La forma clara de un vestido. Lo que parece ser un turbante. La postura que parece intencionada. La foto ha sido analizada por expertos. Algunos dicen que no muestra signos de manipulación. Otros dicen que es imposible determinar con certeza qué muestra. Pero la foto es solo un pedazo de evidencia entre cientos. Décadas de reportes. Miles de visitantes. Cientos de empleados. Todos describiendo experiencias similares. ¿Puede todo ser explicado racionalmente? ¿Edificios viejos haciendo ruidos? ¿Tuberías y viento creando sonidos extraños? ¿Expectativas creando percepciones erróneas? Historias que se refuerzan a sí mismas a medida que más personas las escuchan y luego creen experimentar lo que esperan experimentar. Tal vez. Los escépticos ciertamente argumentan esto. Y tienen puntos válidos. La casa es vieja. Las casas viejas hacen ruido. La gente quiere creer en fantasmas. Especialmente cuando visitan un lugar famoso por estar embrujado. Pero entonces está la evidencia física. Los arañazos que aparecen en la piel de las personas. El cabello jalado capturado en video. Los cambios de temperatura registrados por equipos calibrados. Las voces en grabaciones de audio que nadie escuchó en tiempo real. ¿Puede todo eso ser falsificado? ¿Malinterpretado? ¿Explicado por causas naturales que simplemente no entendemos todavía? Tal vez. Pero las personas que han experimentado estos fenómenos no tienen dudas. Para ellos, Mertels Plantaschen está embrujada. Sin lugar a dudas. Sin ambigüedad. Y los fenómenos continúan. Incluso hoy. Incluso mientras la casa funciona como un negocio. Incluso con toda la atención y escrutinio que ha recibido. El espejo en el pasillo todavía muestra huellas. Los huéspedes todavía despiertan sintiendo presencias en sus habitaciones. Los empleados todavía escuchan pasos en pisos vacíos. Mertels Plantaschen no es solo una casa con una historia trágica. Es un lugar donde el pasado parece negarse a permanecer enterrado. Donde algo, o varios algos, han elegido quedarse. La pregunta no es si algo está sucediendo en Mertels Plantaschen. La evidencia sugiere fuertemente que sí. La pregunta es qué. ¿Y por qué? A medida que la fama de Mertels Plantaschen creció, también lo hizo el número de investigadores, periodistas y curiosos que querían experimentar el fenómeno por sí mismos. Lo que había comenzado como una plantación histórica se había convertido en un destino de turismo paranormal de primer nivel. Los propietarios se dieron cuenta de que tenían algo único. No solo una casa histórica, sino un lugar donde la gente genuinamente experimentaba cosas inexplicables. La decisión fue convertir esto en un negocio sostenible mientras se preservaba la integridad histórica de la propiedad. Mertels Plantaschen comenzó a ofrecer tours nocturnos especializados.
Tours de misterio. Tours paranormales. Los tours diurnos se enfocaban en la historia real de la plantación. Los tours nocturnos abrazaban las leyendas de fantasmas. Los guías fueron entrenados para contar las historias, pero también para ser honestos sobre qué era verificable históricamente y qué era leyenda. Explicaban que Chloe probablemente nunca existió. Que Sarah Woodruff y sus hijos murieron de fiebre amarilla, no de veneno. Que muchas de las 10 muertes supuestas no tienen documentación histórica. Pero también explicaban que independientemente de la verdad histórica de las leyendas, algo genuino parecía estar sucediendo en la casa. Y que los visitantes podían juzgar por sí mismos. Esta honestidad no disminuyó el interés. Si acaso, lo aumentó. La gente apreciaba saber que era hecho y que era folclore. Y aún así querían experimentar lo que la casa tenía para ofrecer. Las habitaciones del Bed and Breakfast se llenaban con meses de anticipación. Especialmente las habitaciones conocidas por tener más actividad. La gente específicamente reservaba la habitación donde supuestamente habían muerto los niños Stirling. O la habitación con vista al lugar donde Chloe supuestamente fue colgada. Y consistentemente, los huéspedes reportaban experiencias. No todos. Pero un porcentaje lo suficientemente alto como para que el patrón fuera innegable. Un huésped escribió una reseña detallada en 2012. Había venido como escéptico. Ingeniero de profesión. Alguien que confiaba en la lógica y la evidencia. No creía en fantasmas. Reservó una habitación del segundo piso por 3 noches. La primera noche no experimentó nada inusual. Durmió bien. Se despertó pensando que toda la historia embrujada era exageración. La segunda noche fue diferente. Se despertó alrededor de las 3 de la madrugada. La temperatura en la habitación había caído drásticamente. Su aliento era visible. En Luisiana. En agosto. Con el aire acondicionado apagado. Se sentó en la cama. Escuchó algo. Música. Piano. Viniendo de abajo. A las 3 de la madrugada. Bajó a investigar. El sonido venía claramente de la sala de piano. Pero cuando abrió la puerta, el sonido se detuvo. La sala estaba vacía. El piano estaba cerrado. Frío al tacto. Regresó a su habitación. Decidió quedarse despierto. Configuró su teléfono para grabar audio. Quería capturar algo si volvía a suceder. 1 hora después, su grabadora captó una voz. Una voz femenina. Susurrando algo que sonaba como "no me olvides". El ingeniero no había escuchado nada en tiempo real. Pero estaba allí en la grabación. Claro. Definitivo. La tercera noche, no durmió en absoluto. Sentía que algo lo observaba constantemente. Una presencia en la habitación que no podía ver pero definitivamente podía sentir. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormido, sentía como si alguien lo tocara. Un roce en el brazo. Un toque en el hombro. Finalmente se rindió. Se sentó en una silla con las luces encendidas hasta el amanecer. Se fue ese mismo día. No completó su estancia de 3 noches. En su reseña, escribió que había venido como escéptico y se iba creyente. Que había experimentado cosas que no podía explicar con su comprensión de la física y la lógica. Que Mertels Plantaschen había desafiado todo lo que pensaba que sabía sobre la realidad. No todos los huéspedes tienen experiencias tan intensas. Muchos no experimentan nada paranormal en absoluto. Duermen bien. Disfrutan de la historia. Aprecian la arquitectura hermosa. Y se van sin haber visto o sentido nada inusual. Pero hay suficientes que sí experimentan algo como para que el patrón sea significativo. Y las experiencias son notablemente consistentes. Los mismos tipos de fenómenos reportados una y otra vez por personas que no se conocen entre sí y que a menudo no conocen la historia completa de antemano. Los empleados que trabajan en Mertels tienen sus propias perspectivas. Algunos se han vuelto completamente desensibilizados. Trabajar en una casa embrujada se ha convertido en normal para ellos. Escuchan pasos y apenas levantan la vista. Ven sombras y se encogen de hombros. Una empleada que ha trabajado allí durante 15 años dice que ha aprendido a coexistir con lo que sea que habita la casa. Tienes que establecer límites, explica. Les hago saber que estoy aquí para trabajar, que respeto este lugar, pero que no toleraré interferencia con mi trabajo. Y generalmente me dejan en paz. Otro empleado tiene una teoría. Cree que las entidades en Mertels responden a la atención. Si les prestas atención, se vuelven más activas. Si las ignoras, eventualmente te dejan en paz. Dice que los tours nocturnos, donde la gente viene específicamente buscando experiencias paranormales,
tienden a generar más actividad. Las entidades saben que tienen una audiencia. Los investigadores paranormales continúan visitando regularmente. Mertels Plantaschen se ha convertido en un caso de estudio en la comunidad de investigación paranormal. Si puedes demostrar que algo genuino está sucediendo aquí, argumentan algunos, entonces tienes evidencia sólida de que los fenómenos paranormales son reales. En 2014, un equipo de investigadores universitarios visitó Mertels. No eran investigadores paranormales. Eran psicólogos y sociólogos que estudiaban por qué la gente reporta experiencias paranormales. Querían entender el fenómeno desde una perspectiva científica y psicológica. Pasaron una semana en la plantación. Entrevistaron a empleados. Observaron tours. Registraron testimonios de huéspedes. Y ellos mismos pasaron varias noches en las habitaciones más activas. Sus hallazgos fueron interesantes. Confirmaron que muchas personas genuinamente experimentaban algo en Mertels Plantaschen. No estaban mintiendo. No estaban fabricando historias. Realmente sentían, veían, escuchaban cosas. Pero los investigadores también notaron factores que podrían contribuir a estas experiencias sin que fueran necesariamente sobrenaturales. La casa es vieja. Hace ruidos. Las tablas del piso crujen. Las tuberías gimen. El viento silba a través de grietas. La atmósfera está cargada con expectativas. Cuando sabes que estás en una casa supuestamente embrujada, tu cerebro está preparado para interpretar estímulos ambiguos como paranormales. Un ruido que normalmente ignorarías en tu propia casa se convierte en algo significativo en Mertels. El poder de la sugestión también juega un papel. Cuando un guía turístico te dice que una habitación es especialmente activa, es más probable que sientas algo en esa habitación. Las historias que escuchas moldean lo que esperas experimentar. Todo esto es verdad. Los investigadores no lo negaron. Pero también señalaron que no explicaba todo. Algunos fenómenos no podían descartarse tan fácilmente. Los arañazos físicos. Las voces en grabaciones de audio. Los cambios de temperatura documentados. Los objetos que se movían capturados en video. Concluyeron que Mertels Plantaschen era un lugar fascinante para estudiar la intersección entre psicología, expectativas sociales y fenómenos genuinamente anómalos. No podían decir definitivamente que estaba causando todos los reportes, pero tampoco podían descartarlos todos como simples malentendidos o sugestión. El debate sobre Mertels Plantaschen refleja el debate más amplio sobre lo paranormal. Los escépticos argumentan que no hay evidencia confiable de fantasmas, que todo puede explicarse por causas naturales, errores de percepción o fraude, que el cerebro humano es notoriamente poco confiable cuando se trata de percepciones en condiciones de baja luz, estrés emocional o expectativas fuertes. Los creyentes argumentan que la cantidad absoluta de testimonios consistentes de personas independientes a lo largo de décadas sugiere que algo real está sucediendo, que descartar todas estas experiencias como ilusiones es intelectualmente deshonesto, que la ciencia debería estar abierta a investigar fenómenos que no entendemos en lugar de descartarlos automáticamente. Ambos lados tienen puntos válidos. Y Mertels Plantaschen se ha convertido en un campo de batalla para este debate. Un lugar donde creyentes y escépticos pueden venir y experimentar el mismo entorno y llegar a conclusiones completamente diferentes sobre lo que está sucediendo. Lo que es innegable es el impacto cultural de Mertels Plantaschen. Se ha convertido en una parte del folclore estadounidense. Una de las casas embrujadas más famosas del país. Mencionada en innumerables libros, programas de televisión, documentales y artículos. En 2016, Travel Channel incluyó a Mertels en una lista de las 10 ubicaciones más embrujadas de Estados Unidos. Estados Unidos Today hizo lo mismo. Lonely Planet lo mencionó en su guía de destinos paranormales. La plantación ha sido presentada en programas como Ghost Adventures, Paranormal Lockdown, Most Haunted y docenas de otros. Cada programa trae su propio equipo, sus propias perspectivas, sus propias experiencias. Y consistentemente, algo sucede. Los equipos capturan evidencia. Tienen experiencias personales. Salen convencidos de que Mertels Plantaschen es genuinamente inusual. Para la gente local de Saint Francisville, Mertels Plantaschen es una espada de doble filo. Por un lado, atrae turismo. Trae dinero a la comunidad. Restaurantes, tiendas, otros negocios se benefician de los visitantes que vienen a ver la casa embrujada. Por otro lado, algunos locales están cansados de que su comunidad sea conocida principalmente por una casa supuestamente embrujada.
Quieren que Saint-Francisville sea reconocida por su rica historia, su belleza natural, sus contribuciones culturales. No solo como el lugar donde está Mertels Plantaschen. Pero la realidad es que Mertels ha puesto a Saint-Francisville en el mapa. Para bien o para mal, la pequeña ciudad de Luisiana es ahora conocida internacionalmente gracias a su plantación embrujada. Los propietarios actuales continúan equilibrando la preservación histórica con el turismo paranormal. Han invertido significativamente en mantener la integridad arquitectónica de la casa. Han trabajado con historiadores para asegurar que la historia real sea contada con precisión. Han establecido límites sobre donde los visitantes pueden ir y qué pueden tocar. Pero también continúan ofreciendo los tours paranormales. Porque independientemente de las explicaciones, independientemente del debate entre escépticos y creyentes, la gente sigue experimentando cosas en Mertels Plantaschen. Y merece la oportunidad de juzgar por sí misma. El espejo en el pasillo permanece. Las huellas todavía aparecen. Los huéspedes todavía despiertan sintiendo presencias. Los empleados todavía escuchan pasos en pisos vacíos. Y cada año, miles de personas vienen a Mertels Plantaschen buscando respuestas, buscando experiencias, buscando prueba de que hay algo más allá del mundo físico que podemos ver y tocar. Algunos se van decepcionados. No experimentaron nada. No vieron fantasmas. Durmieron pacíficamente. Regresaron a casa con buenas fotos y una apreciación de la historia pero sin ninguna evidencia de lo paranormal. Otros se van transformados. Experimentaron algo que no pueden explicar. Algo que desafió su comprensión de la realidad. Y nunca volverán a ver el mundo de la misma manera. Hoy, Mertels Plantaschen sigue funcionando como un bed and breakfast y museo histórico. Puedes reservar una habitación. Dormir en la misma casa donde murieron Sarah Woodruff y sus hijos. Donde William Winter fue asesinado. Donde generaciones de familias vivieron, amaron y sufrieron. La casa ha sido cuidadosamente restaurada. Los colores originales han sido investigados y replicados. Los muebles de época llenan las habitaciones. Los pisos de madera han sido pulidos hasta brillar. La enorme veranda que rodea la casa ofrece vistas de los robles cubiertos de musgo español. Es hermoso. Tranquilo. Durante el día, es fácil olvidar las historias de fantasmas. Es fácil ver Mertels simplemente como lo que es, una plantación del sur bellamente preservada con una historia fascinante. Pero cuando cae la noche, la atmósfera cambia. Las sombras se alargan. Los robles parecen más amenazantes. La casa cruje y gime. Y si prestas atención, si realmente escuchas, puedes comenzar a entender por qué tantas personas han reportado experiencias inexplicables aquí. Los tours históricos diurnos continúan siendo populares. Los guías explican la verdadera historia de la plantación. Hablan sobre David Bradford y su huida de Pensilvania. Sobre Clark Woodruff y su expansión de la propiedad. Sobre el sistema de esclavitud que hizo posible la riqueza de la plantación. Estos tours no evitan las partes difíciles de la historia. Hablan honestamente sobre la esclavitud. Sobre las realidades brutales de la vida de las personas esclavizadas en Luisiana. Sobre cómo la belleza de la casa y los terrenos fue construida sobre sufrimiento humano. Los guías también discuten la historiografía de las leyendas de fantasmas. Explican cómo la historia de Chloe probablemente fue inventada. Como muchas de las 10 muertes supuestas no tienen documentación histórica. Como solo el asesinato de William Winter puede ser verificado definitivamente. Esta honestidad ha sido bien recibida. Los visitantes aprecian conocer la diferencia entre hechos históricos y folclore. No se sienten engañados o manipulados. Pueden apreciar tanto la historia real como las leyendas que surgieron alrededor de ella. Los tours nocturnos son una experiencia completamente diferente. Comienzan después del anochecer. Los grupos son pequeños. 8 a 10 personas máximo. Las luces de la casa están tenues. Las sombras son profundas. Los guías nocturnos cuentan las historias de fantasmas. No como hechos sino como leyendas que han persistido durante generaciones. Pero también comparten las experiencias reales que empleados y huéspedes continúan teniendo. Los fenómenos que no pueden explicar fácilmente. Y a menudo, durante estos tours, algo sucede. No siempre. Pero con suficiente frecuencia como para que los guías esperen algún tipo de actividad durante al menos una de cada 3 o 4 noches de tour. A veces son sonidos. Pasos en el piso de arriba cuando todos están abajo. Puertas que se cierran cuando no hay corriente de aire. Música de piano cuando el piano está cerrado. A veces son sensaciones. Cambios repentinos de temperatura.
la sensación de ser tocado, la sensación abrumadora de ser observado. Y ocasionalmente son experiencias visuales. Sombras que se mueven de maneras que las sombras no deberían moverse. Figuras vislumbradas en visión periférica que desaparecen cuando miras directamente. Luces que aparecen y desaparecen sin fuente. Un guía que ha estado trabajando en Mertels durante 8 años dice que ha dejado de tratar de explicar lo que ve. Al principio, trataba de racionalizar todo, dice. Cada sonido tenía que tener una fuente natural. Cada sombra era solo un truco de la luz. Pero después de años de ver las mismas cosas una y otra vez, he aceptado que simplemente no sé qué está pasando aquí. Y está bien no saber. El espejo en el pasillo sigue siendo el punto focal de mucha atención. Los visitantes lo miran fascinados. Algunos toman fotos. Otros simplemente lo observan, esperando ver huellas aparecer. Las huellas no aparecen a pedido. No funcionan así, pero aparecen. Los empleados que limpian el espejo regularmente lo confirman. Limpian el cristal hasta que brilla. Sin manchas. Sin marcas. Y luego, días o semanas después, allí están. Huellas. Como si alguien hubiera presionado manos contra el vidrio desde dentro. Las huellas son siempre similares. Algunas pequeñas, del tamaño de manos de niños. Algunas más grandes, del tamaño de manos de adultos. Aparecen en el mismo lugar general del espejo. Y ninguna cantidad de limpieza las previene de regresar. Los escépticos argumentan que son simplemente aceites de las manos de visitantes que tocaron el espejo. Pero los empleados señalan que el espejo está detrás de una barrera. Los visitantes no pueden tocarlo. Y las huellas aparecen incluso cuando el espejo ha sido limpiado con productos químicos diseñados específicamente para remover aceites y residuos. En 2023, un equipo de investigadores trajo equipo especializado para examinar el espejo. Escáneres térmicos, cámaras de espectro completo, sensores de humedad. Querían determinar si había alguna explicación natural para las huellas. Pasaron 3 días monitoreando el espejo continuamente. Las cámaras grabaron las 24 horas. El espejo fue limpiado y sellado en el primer día. En el tercer día, aparecieron huellas. Las cámaras capturaron el momento exacto. Un fotograma, el espejo estaba limpio. El siguiente fotograma, había una huella. Como si hubiera aparecido instantáneamente. El equipo no pudo explicarlo. Revisaron todo el metraje. No había vibración. No había cambios de temperatura. No había nada que pudiera haber causado que apareciese una marca física en el vidrio. Sin embargo, allí estaba. Publicaron sus hallazgos en un artículo para una revista de investigación paranormal. Concluyeron que el fenómeno del espejo de Mertels Plantaschen merecía más investigación científica. Que desafía explicación fácil. Las reservas del Bed and Breakfast continúan siendo fuertes. La gente viene de todo el mundo. Japón, Alemania, Reino Unido, Australia. Todos quieren experimentar Mertels Plantaschen por sí mismos. Algunos vienen como creyentes, esperando ver fantasmas, queriendo confirmar lo que ya creen sobre lo paranormal. Otros vienen como escépticos, queriendo desacreditar las afirmaciones, probar que todo es solo hype y expectativas. Y ambos grupos a menudo se van con sus perspectivas desafiadas. Los creyentes a veces no experimentan nada y tienen que confrontar que tal vez sus expectativas no se cumplieron. Los escépticos a veces experimentan algo que no pueden explicar fácilmente y tienen que reconsiderar sus suposiciones. La comunidad local de Saint Francisville ha llegado a aceptar Mertels Plantaschen como parte de su identidad. Ya no hay tanto resentimiento sobre ser conocidos por una casa embrujada. En cambio, hay orgullo. Mertels trae atención y turismo a su pequeña ciudad. Y la atención ha llevado a inversiones en otras áreas de preservación histórica. Otras plantaciones en el área han sido restauradas. Sitios históricos han sido preservados. La ciudad completa se ha beneficiado de la fama de Mertels Plantaschen. El debate sobre qué está realmente sucediendo en Mertels continúa. Nuevas teorías surgen regularmente. Algunos sugieren que el sitio fue construido sobre terreno geológicamente inusual que crea campos electromagnéticos que afectan la percepción humana. Otros proponen que el trauma colectivo del lugar, las muertes y el sufrimiento, ha dejado algún tipo de grabación energética en el edificio. Los creyentes en lo paranormal argumentan que las almas de los que murieron allí permanecen atrapadas. Que Sarah Woodruff y sus hijos están realmente en el espejo. Que William Winter todavía sube las escaleras. Que Chloe, real o no,
ha tomado forma en el inconsciente colectivo y ahora existe como algún tipo de entidad de pensamiento. Los escépticos mantienen que todo puede explicarse por causas naturales que simplemente no hemos identificado completamente todavía. Que con suficiente investigación científica, cada fenómeno reportado puede ser explicado. Tal vez ambos tienen razón de alguna manera. Tal vez la realidad es más complicada que un simple embrujado o no embrujado. Tal vez Mertels Plantaschen es un lugar donde múltiples factores, naturales, psicológicos y posiblemente paranormales, se combinan para crear experiencias genuinas que desafían explicación fácil. Lo que es cierto es esto: Mertels Plantaschen sigue siendo uno de los lugares más fascinantes de Estados Unidos para cualquiera interesado en lo paranormal, la historia o la psicología de la creencia. Si visitas hoy, caminarás por los mismos pasillos donde Sarah Woodruff caminó hace más de 200 años. Te pararás frente al mismo espejo que supuestamente atrapa almas. Subirás las mismas escaleras donde William Winter murió. Y tal vez, solo tal vez, experimentarás algo que no puedes explicar. Algo que te hará cuestionar lo que creías saber sobre la realidad. Algo que permanecerá contigo mucho después de que te hayas ido. Porque Mertels Plantaschen no es solo un edificio. Es un lugar donde el pasado se niega a permanecer enterrado. Donde las historias, verdaderas o falsas, han cobrado vida propia. Donde miles de personas han sentido, visto, escuchado cosas que desafían explicación. Las huellas todavía aparecen en el espejo. Los pasos todavía se escuchan en las escaleras. Las sombras todavía se mueven por los pasillos. Y la gente sigue viniendo, buscando respuestas a preguntas que tal vez nunca puedan ser completamente respondidas. Mertels Plantaschen permanece. Un testimonio del sufrimiento humano. Un monumento a las vidas vividas y perdidas. Y según muchos, un lugar donde los muertos todavía caminan.